Uno, dos, tres, sonido. Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda fase de este evento, el cual nos va a permitir continuar con este tema de capacitación de renta de personas naturales, donde vamos a estar presentes con esta segunda eh,
fase del proceso que estamos haciendo. A continuación, vamos a estar con la segunda parte que corresponde a rentas de trabajo. Corresponde a rentas de trabajo, rentas laborales, en el tema de costos y deducciones. Entonces vamos a mirar todas las rentas, el tipo de deducciones que tenemos acá. Entonces, para empezar, tenemos rentas personas naturales, que vamos a dejar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación, una segunda parte que corresponde a rentas personas naturales. Hoy vamos a hablar de costos y gastos y su gran manejo. A continuación, empezaremos a mirar el horizonte en el tema de costos y gastos y deducciones, que son unos temas muy importantes como fase fundamental. Primero fue determinar los ingresos y ahora vamos a mirar cómo podemos determinar los ingresos
frente a las diferentes entidades que nos pueden llegar a certificar, y lo mismo pasaría con los costos. Entonces vamos a seguir con esta segunda fase, que son costos y gastos. En el tema de deducciones, costos y gastos tenemos una gran variedad, pero también unas grandes limitantes. Aquí lo más importante de este tema es saber cómo podemos trabajar, cómo podemos organizarnos, y vuelvo, insisto, a lo que les decía la vez pasada, siempre tenemos que ir al principal, a la fuente. No podemos quedarnos únicamente con un pedazo de esta transformación. Por eso es la importancia que podemos empezar a trabajar en ir conociendo a nuestro cliente. Los clientes quieren todo deducciones, los ingresos, pero como me dijo un cliente, le dije que es a un cliente, venga, ¿cómo le digo para no pagar tanto IVA? Le dije, tiene dos opciones. Una, dejar de facturar, y la otra, cerrar el negocio. Entonces, creo que sería una respuesta muy lógica frente al tema para evitarse uno más complicaciones frente a lo que está pasando. Recuerden los cruces de información, todo el tema que la DIAN está teniendo. Así, muy posiblemente ya digan unos, no, es que todavía le falta, sí, todavía le falta mucho, pero por lo menos ya están haciendo el trabajo. Entonces, es un tema de que empecemos a trabajar con mucha practicidad. Tenemos un tema de, inicialmente empecemos con los costos de deducciones de la renta de trabajo. Entonces, dentro de la renta de trabajo tenemos unas deducciones. Inicialmente arrancamos con los intereses y corrección monetaria de préstamos para adquisición de vivienda o contratos de leasing, que están destinados a vivienda a inmueble de vivienda. Y ojo que esta deducción siempre va a estar ligada a la vivienda de habitación, porque muchas veces, ¿qué pasa? Eh, Todo el mundo dice, no, pues yo hago una inversión y pongo mi segunda vivienda. Resulta que la DIAN está realizando cursos de información con Catastro, y por ahí ya he visto casos que se ha llegado, que se tomaron deducciones que no les tocaba y les está generando situaciones bastante complejas frente al manejo de toda la información que tenemos ahí. Entonces, por eso es la importancia de que la información siempre, las personas tengan toda la claridad frente al suceso que está pasando, y es la casa, vivienda, habitación. Es muy importante que lo tengan claro. Puede ser vía leasing, puede ser vía crédito hipotecario, pero siempre va a ser que la hubiésemos tenido como vivienda de habitación. El otro tema que tenemos es pagos de salud, de medicina prepagada y seguros de salud del trabajador o su cónyuge, hijos y amigos dependientes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el tema del pago de la medicina prepagada. Igualmente, pues como eso está limitado al 40, perdón, a la renta del 40%, entonces, con todos sus limitantes, entonces es muy importante que entre más tengamos herramientas para hacer planeación tributaria, más podemos hacer. El otro tema es la deducción de dependientes. Ojo con eso. Le hacen el concepto de dependientes. Aquí en el artículo 387, en el DUT, nos dice qué son los dependientes, por favor. He visto muchas preguntas que empiezan a complicarse en la vida y por ayudar al contribuyente terminan embalándose. Recuerden que cuando hacemos una asesoría tributaria por la ley 1819 somos responsables, somos solidarios responsables por todas las situaciones que lleguen a pasar ahí. Es por esto la importancia de siempre tener muy claro todo el tema de que es un dependiente. Y todos sabemos cuáles son las diferencias entre los dependientes. Alguien ya escuchó el cuento, aunque es válido, pero todavía no está en la ley, que podemos aplicar un dependiente, un perrito o a una mascota de compañía. Entonces, es muy importante porque sentiría que como se están viendo las cosas, muy posiblemente hacia allá nos estamos dirigiendo en muchas situaciones. Por eso la importancia de que siempre tengamos muy claro este tema de los dependientes económicos.
que nos van a permitir ayudarnos a bajar en la creación de renta, pero tenemos que saber y cumplir las normas. Recuerden que el año pasado, que todo el mundo, que muchos metieron la mamá en todos los hijos, entonces les empezó a llegar. Muchos metieron personas que no tenían nada que ver con esa persona y les llegaron requerimientos. Después es importantísimo que tengan claridad con todos esos procesos que nos van a permitir generar una estabilidad en el manejo de la información. Por eso la importancia de tener claro el concepto de dependiente económico. El otro tema que es el 4 por mil, el 4 por mil lo podemos tener eh, claro. eh, los certificados sumemos todos los certificados. Que es que esa cuenta la manejo solamente para los conceptos de arrendamiento, pues va a arrendamientos y se descuenta ese valor de arrendamientos. Entonces, eso es muy importante tener eh, la cantidad correcta de información y hacer una excelente hoja de trabajo que nos permita saber de dónde salió la información. El otro tema que tenemos también muy importante frente a esto es la deducción por programas a los movimientos financieros, que está en el artículo 115, inciso 2 y en el DUT. Y la importancia de, de, de que nos podemos descontar sin, principalmente que yo no tenga, eh, esté ligado a mi actividad económica, que en este momento serían rentas de trabajo. El otro tema importante que tenemos acá es que si yo uso este valor, si yo tengo 100 pesos, en rentas de trabajo, yo no puedo volver a usar los mismos 100 pesos abajo en rentas de capital o en rentas no laborales o en rentas con costos y deducciones como rentas laborales. Entonces, es importante que tengamos claro esta deducción de dónde viene. Deducción de intereses sobre préstamos educativos del ICETES. Los que tengan préstamo educativo los pueden descontar. Eh, Deducción de aportes realizados por los partícipes independientes. ¿Esto qué pasa? Estas cesantías es cuando usted es independiente y aporta cesantías a un fondo de pensiones como para hacer el ejercicio de ahorrar y todo el tema. Personalmente, pues yo no haría eso, pero está la opción de hacer aportes voluntarios a cesantías si usted la retira con el mismo cumplimiento de requisitos. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro, que esos aportes voluntarios, digámoslo, como independiente a las cesantías. Aquí estamos con el tema de los... En el otro tema que tenemos, la deducción sujeta, también es por el número de dependientes, que podemos tener 4 dependientes más. Es importantísimo que estos no están sometidos al tope del 40% y eso nos ayuda, pero igualmente tenemos que cumplir con los conceptos de dependientes económicos. Existe un concepto de la DIAN donde ratifica que las personas naturales, si tienen hijos con padres separados, cada uno puede tomar el 100% de los costos y gastos frente al tema. Es importante, ahí sí les aplicaría como el dependiente económico, cada uno reportándoselo a la DIAN con el número de identificación. De resto, pues no se pongan a bloquear, que es que el cliente le dijo, no, es que yo tengo un contador que me lo hacía, que no sé qué. No coman cuento, el tema es bastante complejo y en estos momentos ponerse uno a ahorrar 5 pesos nos pueden salir mucho más costosos. Pero es la importancia que en el momento en que estemos haciendo todos los bienes, tengamos los bienes, la renta, tengamos toda la información correcta. El otro tema es de las bienes y servicios adquiridos con factura electrónica, pues realmente, en mi parecer, pues puede ayudar mucho o poquito o nada, dependiendo del caso de cada cliente. Pero el año pasado, ¿qué pasó con este problema? Que muchas personas esto terminaron embaladas ante la DIAN por un tema de manejo de un mal proceso en la información. Entonces,
muchos se pusieron a descontar el 100% y no había 100%. Entonces usted por ganarse 50.000 pesos de impuesto terminó pagando una sanción de 498.000 pesos. Entonces, muy importante que tengan cuidado con estas eh, fórmulas, hagan los cálculos muy bien, revisen que muchas veces por ahorrarse en 50.000 pesos de impuesto terminen pagando una sanción porque no se la están reconociendo. El otro tema también en el tema de las rentas de trabajo es que recuerden que existen 60 intereses recibidos en el año 2016 y anteriores y 60 intereses recibidos año 2017 y siguientes. Entonces, y recuerden el cálculo del promedio de los últimos 6 meses para el cálculo de cesantías. Normalmente vienen en los certificados o si no, pues ahí ya el 206 le dice cómo calcular esos intereses, ese promedio. ¿Qué es la importancia de tener esto? Que cuando estamos acá en el tema de 2016, recuerden que no eran grabados. Entonces es muy importante que en el momento que lo certifique, alguien mira, pero ¿quién puede tener esto? Puede pasar docentes, fuerzas militares, policía, algunas entidades del Estado tienen todavía este régimen de que tenían cesantías acumuladas y todavía quedan muchas personas que no las han reclamado. Entonces, por eso es la importancia de tener siempre, siempre esta información bien separadita y tenerlo claro, que antes del 2016 se hacía de una manera y a partir del 2017 se hace de otra manera. Lo mismo pasa con los intereses. Por eso era lo importante que se hablaba la vez pasada, que en el manejo de los intereses tienen que ir bien certificados, porque si no, vamos a obtener información que no es congruente frente a lo que está pasando. El otro tema de renta exenta, también tenemos indemnizaciones por accidente de trabajo, enfermedad, maternidad y gastos funerarios. Ese es el artículo 106. Básicamente es cuando usted la ARL lo indemniza por un accidente de trabajo, que estaba trabajando y le cayó el computador encima y le rayó la cara y le dieron una indemnización. Que le quitaron una mano, una indemnización. Entonces, esa indemnización en este caso no es exenta de renta. El seguro por muerte, compensaciones por muerte y prestaciones sociales en actividad y retiro a los miembros de las fuerzas militares y Policía Nacional. Entonces, aquí es muy importante que también lo tengan presente, que ellos no están, que ellos lo tienen ahí como sumatoria al tema de las rentas exentas. Gastos de representación de los magistrados, los tribunales, procuradores, judiciales, máximo el 50% de su salario. Y para que entiendan esto cómo funciona, muchas veces a un juez le dice que en salarios ellos devengaron, un ejemplo, 100 millones en el año y devengaron 75 millones, perdón, 50 millones más como gastos de representación. Esos gastos de representación son considerados como renta exenta. Es muy importante que lo tengan presente frente al momento de calcular esos valores en el momento de hacer la depuración de la renta exenta. Igualmente pasa lo mismo con los jueces de la República, que en este caso es el 25, y en los magistrados, o sea, los que están en los tribunales, es el 50%. Lo mismo pasa con el ejército, el exceso de salario percibido por los oficiales y soldados profesionales de fuerzas militares, o sea, todo el tema militar, ellos tienen un exceso de salario básico. Ese exceso de salario básico también es una renta exenta para ellos. Y eso viene en el certificado que ellos proponen en ese manejo de esa renta exenta. Igualmente, la prima especial y prima de costo de los servidores públicos, diplomáticos, funcionarios administrativos nacionales del comercio exterior, es una prima que les pagan por ser usted un representante del país en el exterior. Esa prima también es como renta exenta. Recuerden que ellos cuando están en misión consular,
es una extensión del país. Ellos no han abandonado el país. Que estén en Estados Unidos, sí, pero están en una misión colombiana, o sea que ellos se consideran como residentes fiscales, para que no me lo confundan con esa parte cuando vimos el año pasado, perdón, el año pasado, en la clase pasada, la residencia fiscal. Entonces es importante que lo tengan claro. Estas personas asisten fuera del país, no se consideran como residentes fiscales. El otro tema es también cuando se hacen los cálculos de aporte voluntario del trabajador. En estos cálculos, las personas nos van a permitir que podamos realizar el tema de la renta 80. Igualmente tiene sus limitaciones. Recuerden que no pueden superar el 30% de los ingresos tributarios y hasta 3.800 UVTs anuales. Entonces, pues la importancia de tener esa planeación tributaria bien específica. Recuerden que los fondos de pensiones son hasta 10 años. Si lo sacan antes, retención en la fuente del 35 y adicionalmente renta del 35 al momento que lo están girando. En el tema de las cuentas AFC y ABC, que son cuentas destinadas para dar cuotas de construcción o pagar las cuotas, que también les sirve, porque mucha gente no lo aprovecha. Por ejemplo, yo empiezo a ahorrar en mi cuenta AFC, doy la cuota inicial de mi casa, pero en esa misma cuenta AFC yo puedo seguir girando todos los meses y que me descuenten de esa cuenta el valor de mi casa. Entonces, ese valor que yo estoy girando ahí también se me vuelve un beneficio en el tema de renta para que podamos descontarlo, porque eso sucede mucho. Entonces hay que tenerlo muy claro, pero hay que mirarlo con el tema de los topes. El otro tema que tenemos acá es la base para terminar la renta exenta de ingresos, que es el 25% de que nos permite las deducciones y que nos va a permitir sacar la renta exenta del 25%. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todos los ingresos, le recortamos las rentas exentas y los ingresos no constitutivos, y eso me está generando el límite para poderme descontar esos valores. Entonces, esto es muy importante, que sucede mucho, que tenemos acá la renta exenta al 25% cuando es un despido por retiro voluntario o indemnizaciones por despido. Entonces, ¿qué hacemos? En el certificado nos tienen que decir cuántos son salarios y cuánto es bonificación por despido. Sea despido por despido o retiro voluntario que den una bonificación. Eso se calcula como una renta exenta sin límite del 25%. Entonces, es algo muy importante que lo tengan presente, porque veo muchos grupos que hacen esa pregunta. Entonces, y muchas veces dan respuestas que no son. Siempre yo insisto, vayan a la fuente. ¿Y la fuente quién es? El contribuyente, el que le dio ese trabajo. Entonces, esa persona le va a permitir que usted tenga esa renta exenta bien detallada. Entonces, siempre vayamos a la fuente. No nos quedemos únicamente en que alguien me dijo o alguien me está diciendo. Vayamos siempre a la fuente, que nos va a permitir tener claridad frente a los procesos. El otro tema que tenemos es la renta exenta frente a los ingresos provenientes de la CAN, que esto nos permite evitar una doble tributación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los valores que me descontaron a mí en, en un trabajo que hice en Perú, que trabajé a Perú, estuve un mes y me devolví y me pagaron, allá me hicieron una retención. Entonces yo declaro ese valor como mi renta exenta, lo que me pagaron allá. Entonces es muy importante tener presente ese tema en el manejo de esa renta exenta. Aquí está la decisión 578/2014, que nos permite evitar esa doble tributación de entre los que están en la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, que en su momento era Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. En este momento, pues técnicamente solamente está operando es Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, recuerden que entre las subcédulas de rentas no laborales, rentas de trabajo, hay una subcédula que se llama rentas de trabajo que no provengan de una razón laboral legal. Esta renta, ¿qué es lo que diferencia con la otra? Que me permite descontarme costos y deducciones.
algo muy importante tener aquí presente es que o yo tengo mis rentas no laboral, de renta de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal, yo las puedo tener, no puedo tener arriba como rentas laborales esos honorarios o servicios que he prestado y tenerlos al mismo tiempo acá. No, debo optar por una sola situación. Por eso la importancia de que cuando me están mandando una cuenta de cobro, estamos teniendo en esa cuenta de cobro la, el mensaje que es que bajo grado de juramento solicito que me hagan el 3, que me hagan retención sobre el 383 y no voy a descontarme costos y gastos. ¿A qué se refiere ese numeral? A que en esta subrenta yo le estoy diciendo, señores Dian, yo no me estoy descontando costos y gastos porque todo lo estoy llegando con una renta laboral. Pero cuando yo digo que no, entonces yo puedo separar en mi renta laboral y puedo tomarme costos y gastos. Entonces, aquí es muy importante que, primero que cumplamos con el artículo 206, pero adicionalmente, en costos y gastos tenemos que tener algo muy importante, que es documento soporte, nómina electrónica y facturación electrónica y factura electrónica. Entonces, no es simplemente decir que me voy a descontar costos y gastos, pero también debo cumplir con todos los requisitos. Entonces, si yo tengo un empleado o una persona que me colabora, yo qué debo tener nómina electrónica. Ah, que tengo un documento soporte. Debe tener un documento soporte. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente porque se está cometiendo el error que cuando uno esto contrata a una persona o porque dice que soy independiente, entonces yo no estoy obligado a hacer documentos de soporte, nómina electrónica o factura electrónica para solicitar costos y gastos, cometemos un error grave. ¿Por qué? Porque resulta que si yo pago un servicio a un tercero, debo hacer documento soporte. Si yo tengo una persona que me trabaja, yo debo tener una nómina electrónica para poderlo deducir. O si yo tengo a alguien, debo generar una factura electrónica. ¿Esto qué me va a permitir? Que a mí ¿qué? Tenga el concepto de deducción y tenemos que aplicar todo lo que está en el 771. Entonces, en el 771 vamos a encontrar los requisitos y frente al tema de la nómina. Entonces, tenemos nómina, documento de soporte y factura electrónica, el 771 raya 9 que nos permite hacer el tema de deducciones. Entonces, no es solamente decir que es que yo meto costos, sí, pero hay que soportarlos debidamente. Entonces, esa es la importancia de tener costos y gastos, pero para podérmelos descontar, debo realizarlos bajo el concepto de deducibilidad, cumplir todo el tema como si fuera una persona obligada a llevar contabilidad, pero aunque tener documentos soporte, nómina electrónica o solicitar factura electrónica por compras y gastos no significa que esté llevado a contabilidad. Simplemente esto es un requisito fiscal que le exige a las personas naturales que trabajan que son profesionales independientes que para poderse solicitar costos y gastos. Entonces, si usted hace entonces aquí es donde implora la capacidad de nosotros los contadores de hacer una buena asesoría. Es decirle, venga, como usted es desjuiciado, como usted es desordenado, a usted le va mejor que se me vaya por rentas ordinarias, por rentas laborales común y corriente, donde vamos a tener el límite del 25 y creo que es más fácil. ¿Por qué? Porque no tengo que entrar a soportar costos y gastos, no tengo que entrar el tema. Y muy importante asesorar a los clientes que cuando manden la cuenta de cobro o la factura, sepan decir cómo con el mensaje, porque si usted lo reporta por este lado, pero usted quería declararlo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted lo reportaron como rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral. Pero si le han reportado esos honorarios por esa cuenta de cobro, porque usted puso el mensaje y lo reportaron de manera correcta, entonces sí lo puede llevar arriba como rentas de trabajo. Entonces, esto normales. Entonces, por eso la importancia que tengamos muy claro esta información acerca de la persona. O sea, no sé en qué momento se perdió que uno tiene que hacerle la asesoría tributaria un día antes de presentar, realizar el vencimiento. Hay que ir un poquito más allá como contribuyente, enseñarle también nosotros como contadores, oiga, ¿qué está pasando? No nos podemos quedar acá. Entonces,
Eso es sumamente importante, tener claro esa sensibilización hacia el cliente, cómo se están haciendo las cosas. Listo. El otro tema que también tenemos, el tema de la deducción del primer empleo, de del 100% de los salarios pagados a personas de 28 años. Es importante que tengamos claro esto. Igualmente tenemos que cumplir con todos los requisitos de nómina electrónica, factura electrónica, todo el tema para deducción. El otro tema que tenemos es los intereses y corrección monetaria para adquisición de vivienda o contrato lícito. También aplica lo mismo que estamos viendo en rentas no laborales. Después de hacer la deducción de costos y gastos, empezamos a hacer las deducciones de intereses. Igualmente lo que les dije antes, igualmente el tema por salud, por medicina prepagada, el tema de los dependientes, ojo con eso, lo repito nuevamente, perdón que sea canción, pero a veces nos gusta imaginarnos cosas que nos van a traer problemas posteriores. La deducción del 50% del 4 por mil, deducción de intereses sobre préstamos del ICETEX y deducción de aportes de cesantía realizados de los partícipes independientes. Entonces, igualmente es cuando yo hago como independiente, aporto cesantías a un fondo de pensiones. Entonces, aquí lo importante tener claro es que esto me aplica exactamente al mismo numeral, este mismo tema de deducción. Entonces, ¿qué es lo que me diferencia del otro? Que yo tengo acá costos y deducciones, en cambio, en la anterior diapositiva, yo lo tenía todas estas rentas de trabajo, las tenía en un solo ítem que eran mis ingresos laborales, mis ingresos de honorarios y servicios en un solo ingreso. En cambio, con esta nueva subcédula, perdón, esta nueva subcédula que se me empieza a generar acá, yo hago el mismo ejercicio. Deducciones, el tema. Entonces es importante que si usted es empleado, ojo con esto, si usted es empleado, pagó seguros social por aparte, no las mezcle. No las mezcle porque en el momento que, o no mezcle los conceptos, porque suele pasar que muchas veces mezclan conceptos. Y aquí es importante, pues digamos que donde más le convenga, no, porque aquí terminamos haciendo una sola olla de los ingresos, donde calculamos una renta, una cédula que se vuelve global, que es en el tema de rentas no laborales, rentas de trabajo que no provengan de una razón laboral. Adicionalmente vienen las rentas no laborales y de último las rentas de capital, y eso me genera una cédula como renta general para calcular la sumatoria de estas tres subcédulas que se crean. El otro tema son la deducción por el número de dependientes. Igualmente, como le dijimos atrás, podemos tener hasta 4, pero que no pueden de un mismo dependiente o sometidos a topes del 40%. Entonces, al final, cuando calculamos el tope, pues me va a decir cómo calculamos los intereses, perdón, la limitante de esta deducción. Lo mismo pasa con el tema de las facturas. Tengamos mucho cuidado porque siempre tenemos que comprar cosas que realmente nos beneficien y que no terminemos después por ganarme 50.000 de impuesto, termine pagando una sanción. Entonces, es muy importante tener claro esto. Igualmente, exenta también le permite indemnizaciones, accidente de trabajo, enfermedad, maternidad, gastos funerarios, aporte de fondo de pensiones, las cuentas AFC. De igual manera, todas en la prevención tributaria y la renta exenta de la CAN, igualmente cuando uno posea esas rentas exentas. Entonces, como para mirar en el tema de rentas, personas naturales, rentas de trabajo, como para cerrar este tema, que nos encontramos con lo que está pasando, que nos va a permitir hacer una unión de todas estas rentas
Y ojo que hay que separar. Si yo tengo mis ingresos, si poseo mis ingresos, honorarios y otros servicios, solamente los puedo tener en una sola subcédula. O rentas que no provienen de una relación laboral o rentas de trabajo. Es importante, ¿por qué? Porque es que a mí no me va a permitir la norma que bajo conveniencia, o sea, voy separando. No, o todo está arriba en rentas laborales o está todo abajo para rentas no laborales. Entonces, es muy importante tenerlo claro frente a eso. Entonces, en el tema de las rentas de capital, volvemos a lo mismo en el tema de deducciones y costos y gastos. Igual, vuelve y aplica lo mismo. Yo me puedo descontar costos y gastos, pero que los tenga debidamente soportados. ¿Y ese soporte qué es? Que sea, si son nóminas, nómina electrónica, si son compras con factura electrónica o el debido documento de soporte que le realizo esas compras. Y sobre todo aquí en el tema de las rentas de capital, es importante que con las inmobiliarias, que ellas le manejan a ustedes un contrato de mandato. En ese contrato de mandato, también cuando ellas hagan las reparaciones, que les facturen eso, porque el contrato de mandato se los permite. Entonces, es importante que ellas facturen que le facturen a nombre del contribuyente ese contrato de mandato, esos valores que ellos realizaron en nombre del contribuyente. Porque, ¿qué está pasando? Muchas veces no mandan la factura, dicen, "Ah, no, se lo cruzamos al contribuyente", y dicen, no se lo echamos por debajo porque ya lo he visto en varias, ese modus operandi. Entonces, ¿qué va a pasar? El cliente, porque antes, ¿qué pasaba? Usted le mandaron la relación y con el certificado, usted certificaba que eran sus costos, ya no. Usted tiene que estar debidamente soportado y aprendas en esa palabra, porque esa palabra les va a ayudar a tener un poquito más de conocimiento frente a los demás usuarios y puede soportarse cualquier declaración. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que yo tengo un apartamento arrendado, lo mando a pintar, atrás de la inmobiliaria no me entregan solamente lo que hacen es descontarme, no me entregan ninguna factura ni nada. ¿Qué va a pasar? Que yo no puedo descontarme esa pintada. Después es sumamente importante aprender a exigir en las inmobiliarias que le entreguen la debida información correcta. Igualmente también le aplica deducción del primer empleo si tiene alguien menor de 28 años que esté trabajando con usted. Y tener presente en rentas de capital las entidades controladas del exterior. Es muy importante que lo tengan presente porque recuerden que esas rentas pasivas que vienen del exterior también tienen costos y deducciones. Entonces, como tiene ingresos, también tenemos costos y deducciones. Entonces, es muy importante que cuando tengamos esa información con el cliente, sepamos soportarla. Igualmente, de esos intereses de corrección monetaria destinados a un bien vivienda, lo mismo pasa. Si usted tiene intereses de vivienda, pero en este caso en rentas de capital ya no le aplica el tema hay que tenerlo muy claro que en el tema ¿qué? De los intereses, eh, si, si tuviera esa relación con mi ingreso, puedo descontármelo. Ojo que aquí vamos a hablar de un tema de relación. Entonces, muy importante porque estamos separando los ítems. En el tema de gravamen de documentos financieros también el 50% pasa lo mismo que no tenga. Si tiene préstamos de 17 también se los pasan. Y también el tema de partícipes independientes cuando usted entrega cesantías. Pues digamos que aquí prácticamente se repite muchas cosas de lo que hemos visto, pero es muy importante que cuando hagamos este tema de deducción de interés, que tenga relación con mi ingreso. Ojo que con eso es muy importante que lo tengamos claro. Y en rentas laborales que sea para vivienda.
Pues, otra vez, renta de capital con los ingresos y los pasivos del exterior. Otra vez, en el tema de factura electrónica, es importante que lo revisemos y tengamos el tema de la deducción cuando hagamos la sumatoria de todas las cédulas. Recuerden que no es solamente que usted hacerlo, le aplicó, no. Recuerden que cuando empezamos a mirar, vamos haciendo una sumatoria que nos va a llevar al tope del ingreso. Lo mismo otra vez, rentas de capital, pues tenemos en el tema de aportes, fondos de cesantías, pensiones, aportes voluntarios, lo mismo las cuentas AFC y ABC y la renta exenta de la CAN. Recuerden que siempre vamos a tener esos ítems ahí siempre en ese tema. Es en el tema de rentas no laborales. Pues en el tema de rentas no laborales es importante que tengamos claro prácticamente lo que no está en las otras, se me convierte acá. Aquí es muy importante que tengamos claro la obligación de llevar contabilidad o no. Hay que aplicar artículos del 19 al 24 del, del Código de Comercio, como se los decía en la diapositiva pasada, que nos va a permitir acá, en el tema de costos y gastos, cuando los debo llevar, los debo provisionar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso, debo tener la provisión del costo y gasto. Y recuerden que la norma me permite obtener ingresos, facturas de enero correspondientes al año anterior. Entonces, es muy importante que tengan presente esa partecita porque yo tengo que relacionar costos y gastos. Igualmente, tenemos que mirar que estén con el 107 y que en ese 107 tengamos muy claro el tema de ¿qué? De la relación de causalidad, relevancia. Entonces, eso se me olvidó el nombre de la palabra. Bueno, el caso es eh, que cuando yo tengo un gasto sea muy acorde a las condiciones de relación de negocio de la compañía. O sea, no se trata de meter un gasto por meterlo, sino que sea un gasto que esté acorde a la relación de negocio de la compañía, el cual me va a permitir tener una gran variedad de actividades y frente a eso, todo soportado igualmente, nómina electrónica, facturación electrónica y documento soporte. Para esas personas grandes contribuyen, perdón, esas personas que son grandes comerciantes como persona natural, pasa lo mismo. Su contabilidad, todo bien llevado. El tema es que aquí mezclamos peras y manzanas cuando son personas naturales y empieza a complicar la declaración de renta. Por eso es la importancia de tener muy claro todas las cédulas, conocer muy bien el cliente y tener todo el tema. Aquí es importante que nos hagamos una matriz cuando son personas naturales, siempre hagamos un documento como el 2565 eh, o hacer la conciliación contable y fiscal que nos obliga la ley. Esto nos va a permitir realizar una conciliación. Entonces, aparte del formulario que tenemos que tener un soporte en nuestra contabilidad que nos permita detallar ítem por ítem, de discriminar todos los ítems. Entonces, así como lo hacemos en personas jurídicas, para las personas obligadas a llevar contabilidad, es importante que tengamos la misma actividad para las rentas no laborales, porque no simplemente llenar un formulario, es tener los soportes. Porque ¿qué es lo que falla normalmente en las personas naturales? Que cuando tienen este soporte les empieza a fallar esa relación de personas naturales, cómo sustentar la renta. Lo mismo pasa eh, en deducción del primer empleo, máximo 115 VTs mensuales, deducción transitoria de las actividades hoteleras en San Andrés y lo mismo, ingresos pasivos del exterior y costos de deducción del exterior. ¿Por qué recalco tanto esto?
porque muchas veces los contribuyentes no reportan toda la información correcta. ¿Y eso qué nos va a traer? Nos va a traer eh, que es algo muy complejo y que nos va a evitar dolores de cabeza futuros. Recuerden los ingresos pasivos. En la charla anterior yo les decía, tengan mucho cuidado, que es que allí en ese país no me van a pillar. Está llegando información de todo el mundo, entonces estamos viendo información para todo el mundo. Entonces tengamos mucho cuidado. Ya ese cuento que me pillan ya está pasando de moda, los están pillando. En criptomonedas está llegando mucha gente con sanciones por manejo de criptomonedas porque decían es que no me pille. Es que yo tengo mi plata en PayPal y no obligados, no obligados, ellos reportan saldos. Entonces es importante que tengamos claro todos esos valores que tenemos en el exterior y lo cual nos va a permitir tener un tema frente a rentas laborales. Aparentemente rentas laborales es el más sencillo, pero tiene más trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que realizar una conciliación contable y fiscal, dejar como un anexo aparte, generar el debido borrador de la renta y tener en cuenta todos los diferentes ítems. En rentas laborales siempre usemos la conciliación contable y fiscal, porque igual por norma nos tocaría dejarlo soportado. Así no lo enviamos a la DIAN, pero nos toca dejarlo soportado, porque es una persona que está obligada a llegar a contabilidad o otra persona que tampoco esté obligada a llegar a contabilidad que supere topes. Entonces es importantísimo que dejemos ese formulario bien soportado para cuando son rentas ordinarias. Entonces, digamos que hasta acá tenemos en costos y gastos laborales, porque en rentas de pensiones, pues prácticamente renta de pensiones no tiene costos ni gastos, solamente el tema de una deducción y la renta de dividendos no tiene ninguna costo asociado, ni deducción, ni nada. Entonces, todo esto se concentra prácticamente en las tres subcédulas principales con las que estamos trabajando. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, en el chat yo dejé un formulario. En el chat dejé un formulario para que podamos tener en cuenta el tema de las preguntas. Igualmente a los correos electrónicos se les había enviado un tema del manejo de la información, donde pueden inscribirse y bajar los archivos que están generando en PDF. Esa es nuestra plataforma de educación que vamos a tener a futuro. Y que inscribiéndose en ahí pueden desconectarse descargar los archivos, podrán estudiar. Igualmente eso va a estar abierto hasta principios de noviembre para que puedan descargar la información. La idea de esto es darles un pequeño abrebocas de lo que es una declaración de renta. Igualmente, como bien saben, esto genera muchísimo preguntas, inquietudes, pero estoy tratando de resumir todo lo que he aprendido durante esos años y lo que veo por ahí en las calles. Entonces, tengan la seguridad que esto es un ejercicio de transmitiendo conocimiento desde la práctica, no desde la teoría. Entonces, pues esa es la importancia de estas clases. Una feliz noche, muchísimas gracias y espero verlos para el próximo miércoles. Por favor, hagan las preguntas en el formulario. Entonces, si veo que no hay preguntas, pues no había transmisión del próximo miércoles. Muchas gracias, feliz noche, hasta luego.